Saludos y bienvenidos a Paulismo. Hoy vamos a hablar sobre las radiografías y lo que queda en pie todavía de este personaje de la isla Friendship, Ernesto de la Fuente. Vinculaciones con ufólogos populares de los medios, digamos, y ciertos temas importantes que no quiero tocar todavía porque lo va a hacer nuestro estimado panelista Miguel Jordán, ufólogo chileno que ha estado desenmascarando la gran farsa, estafa de Claudio Pastén, la isla Friendship y mucho más. Bienvenido, Miguel. Un gusto de tenerte de vuelta luego de esta gran recesión que tuvimos, de este periodo de pausa, después de los grandes bombazos que tiramos a la ufología latinoamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Feliz de estar de vuelta. Ha pasado todo, tú sabes, en estos días, en estos meses, en esta época, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, las cosas se van conociendo a poquito. Así es. A ver, ¿por dónde vamos a entrar con este tema? En un video anterior hablé sobre Ernesto de la Fuente. Dije que las radiografías no eran reales, aunque hay imágenes de Ernesto de la Fuente mostrando unas radiografías donde se hizo también una especie de un mini documental que habla sobre este tema. Pero yo siempre tuve la duda y hay pruebas que muestran que esto no es real, que no es verdad. Otros temas de Ernesto de la Fuente vinculado con el área, bueno, de Televisión Nacional de Chile, donde él era de estos actores gomas que hacen un papel, hacen otro papel, son personajes de actores de bajo pelo, digamos, que estaba ahí. Su intervención en la isla Friendship, y estoy diciéndolo así muy rápido como para todos que se pongan en el mismo carro, su intervención en la isla Friendship en el documental de TVN, OVNIS, no fue la primera vez que él aparecía en televisión y no la primera vez que él aparecía en noticias o en periódicos, porque su nombre aparece relacionado a temas bastante crudos que tienen que ver con el gobierno militar y con la desaparición de personas. Tema que vamos, por lo demás, premisa en Tarot y Misterio. Mira, en Paulismo vamos a tocar de forma directa con una investigación que es increíble. Dije que iba a Sí. hablar de este tema, pero tuve que hacer una pausa debido a una investigación mayor que se está haciendo, en la cual aquí vamos a ser los primeros en abrir todo este campo. Así que todos atentos aquí a Paulismo, porque lo que estamos hablando está revolucionando la ufología. Gracias, obviamente, a personas con interés en este campo como Michel Jordan. Michel, No, entramos con todo. no solamente yo, o sea, hay mucha gente que está metida en la investigación de Friendship, gente que incluso en su momento creía en esto a fondo y todo, y después se dieron cuenta de toda la estafa y que han sido, pasaron de acérrimos creyentes a acérrimos ¿cómo se llama? De acérrimos, no enemigos, pero en el fondo escépticos. Pero bueno, sí, bueno, hay tres puntos que tú tocaste. Uno es el tema de la investigación de la desaparición de personas en Paine durante el 73. Está súper bien que lo estés dejando para más adelante, porque es un bombazo que tú vas a tener la exclusiva para darlo a conocer, ¿no es cierto? No es yo la persona con la cual tú vas a hablar, sino que con las personas que hicieron la investigación en curso. Para que la gente se dé cuenta en qué consistía también toda la gente que está relacionada al tema Friendship. Lo segundo, tú mencionaste el asunto de Néstor Lafuente también de la Universidad de Concepción, que ya está claro que gente de la administración de la universidad nos confirmó lo que ya sabíamos y que ellos nos habían dicho anteriormente, pero nunca con un comunicado formal, en el cual ellos comprueban que efectivamente Néstor Lafuente no salió de esa casa de estudio, que apenas estudió un año y que se retiró, ¿no es cierto? O sea, nunca fue ingeniero ingeniero en lo que fuera de la Universidad de Concepción. De hecho, el mismo se mencionó en algún momento, o alguien lo mencionó como ingeniero de sonido, lo que tampoco es cierto. Él fue sonidista. Si tú buscas documentos de Chile Films y cosas de ese estilo, él fue sonidista, pero nunca fue director de televisión. O sea, él, bueno, todos sabemos cómo Ernesto Lafuente, la persona que mentía de manera sistemática. Y como tú también decías, hay mucha gente que cree que Ernesto Lafuente era uno de esos actores goma, ¿no es cierto?, que aparecían en algún momento para cosas bien puntuales y después desaparecían y después lo volvían a contratar.
Pero bueno, es un tema que todavía falta investigarlo más a fondo, pero hay una línea de investigación que va justamente en eso. Ahora, Ahora, respecto de la... un dale. pequeño segundo, un pequeño segundo. Frente al tema de actores goma o estos actores que hacen papeles cortos y que vienen para hacer algunos trabajos y se van de forma un poco sospechosa, digamos. Recuérdanos la escena de Ernesto de la Fuente en Y si fuera cierto, en el capítulo Claro, de TVN que yo habló sí. sobre la casa enfantasmada. Refréscanos la memoria sobre eso para que los que Claro, están viendo entiendan que Ernesto de la Fuente sí trabajó anteriormente. claro. Lo que pasa es que en el programa OVNI, el año que fue filmado del año 97, 98, 99, y exhibió por ahí por el 2000, ¿no es cierto? O antes del 2000, aparece la entrevista de Ernesto Lafuente, en donde él dice que a él no le gustaban los temas paranormales o que desconocía de esa casuística. Pero, Que no sin creía, él embargo, decía, no creía nada de eso. Y que nunca había tenido claro, ni una experiencia. claro, pero alguien descubrió, y por eso te digo que estas son investigaciones de largo plazo, alguien descubrió un video de una serie que se llamaba Y si fuera cierto, que filmaba Silvio Cagliossi, que a los cuales también los contactamos y todo para preguntarle por el tema de Ernesto. Y en ese capítulo en particular, que parece que fue el primero, fue una entrevista que se le hizo a él en Chena, donde él vivía, donde él vivía ya con su tercera esposa, porque la primera se suicidó. Y ellos contaban que en el fondo los perros siempre estaban más o menos complicados, ladraban, como que había algo raro, que esta señora, la de Tel Barahona, que era su última esposa, decía que se encontró con una entidad, etcétera, etcétera, y que pues ellos como que descubrieron que era el espíritu de la, de la, de la primera esposa que se suicidó, ¿te das cuenta? Entonces, eso es netamente paranormal, no sé si tú lo interpretas igual que yo. Pero posteriormente él lo niega en un programa de televisión llamado Omni TVN, ¿no es cierto? Donde ya sabemos que Patricio Bañado ha sido súper enfático. No, él lo tiene que hacer público. Patricio Bañado tiene que hablar de manera pública. Nadie lo puede presionar. Quizá ellos lo hizo. No lo sabemos. Porque Néstor, el Patricio Bañado sabe que en el fondo el programa de televisión Omni TVN tuvo muchas irregularidades, se las contaron a él y nosotros sabemos que él trató de renunciar al programa Omni y algún tema que no puedo dar a conocer acá lo obligó a él a tener que seguir en el programa. Pero él supo que en el fondo, específicamente el Y él, programa, el capítulo Friendship lo lo que hizo Claudio seguir lo que hizo seguir a Patricio Bañado tiene que ver con una amenaza, ¿no? eso es lo que se dice. Eso es lo que se Mm. dice, pero eso lo tiene que corroborar él. O sea, yo tengo entendido que por cercanos de él, gente que lo entrevistó y todo, bueno, él cuando al parecer renunció o amenazó de renunciar al programa, él después volvió a una de las radios, que no sé si era Conquistador o alguna de esas radios de música clásica, y al bajarse el auto o al salir de la radio, bueno, en ese contexto, los pegaron tres personas vestidas de negro o con muy sospechoso y como que se acercaron y le hicieron una amenaza, le dijeron usted no va a dejar el programa hasta que nosotros se lo digamos, algo de esa naturaleza. Y él ya había sufrido amenazas de muerte y varias cosas más, y de hecho recordemos que a su hija la atropellaron. Por eso que él entiende que esta amenaza eran amenazas de verdad, ¿no es cierto? Así que Patricio Bañado tendrá que comentar ahí qué fue lo que él supo del programa Friendship y de Claudio Pastén, que lo llevó a tener profundas dudas de seguir en el programa Omni. Vamos a ver el tenor de las cosas que él supo. Pero son antecedentes. Ahora, Claro. vamos al tema de la radiografía. Hay muchos antecedentes y subimos uno hace poco. Bueno, hay muchos más, pero A ver, subimos entremos en uno contexto y pongamos las Dale. cosas bien claras aquí para que no nadie se confunda. ¿De qué radiografía estamos hablando y de quién vamos a hablar ahora? Bueno, el mismo Ernesto Lafuente. Ernesto Lafuente Claro. decía que él tenía cáncer ya por ahí por el año 90, que él dijo que tenía cáncer en el año 85. De hecho, que tuvo que ir a la isla French para sanarse circunstancialmente, no porque la gente de French lo quisiera, sino porque le era útil. ¿Te das cuenta? Y que era de un cáncer terminal de pulmón. Terminal. ¿Ah? Entonces, hay que decir que para el año 1985 hemos hecho la investigación completa. Recién en Inglaterra se empezaron a ocupar la radiografía para detectar uno que otro caso de cáncer, vale decir, la radiografía
no se ocupaba, como te lo podría decir, protocolarmente, para identificación de cáncer, porque quizás se ocupaba, pero no había certeza de que lo que se estaba viendo ahí fuera un cáncer o no. Pues, o sea, había que generar muchas muestras, ¿te das cuenta? Esto Para quiere ver la decir que los utilidad. estudios de radiografía para el cáncer estaban desarrollándose recién en ese tiempo. En ese tiempo, claro, y justamente en Inglaterra, o sea, si ustedes buscan los papers, se dan cuenta que yo no sé si te mandé dos. Bueno, hay dos papers que indican que en el fondo salen donde dice claramente nosotros estamos empezando a ocupar la radiografía para posible identificación de cáncer. Estamos hablando del año 85. ¿Te das cuenta? Entonces, en Chile no existían esos equipos, o sea, existía la radiografía, claramente, pero no existía la radiografía para la identificación de cáncer. ¿Te das cuenta? Uno podía ver en la radiografía un hueso quebrado, alguna inflamación, cosas de ese estilo, pero los médicos consultados no indican que se ocupara la radiografía para justamente el cáncer en sí. De hecho, el cáncer en esa época era muy prominente, era algo que estaba surgiendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿cómo Ernesto Lafuente pudo haber sido diagnosticado con cáncer, con un efisema pulmonar, a través de una radiografía? ¿Y cuáles eran las instituciones que hacían la radiografía en esa época? Eran muy pocas, la Católica, quizá estaba el Hospital Militar, quizá la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, uno que otro, pero nosotros hemos averiguado y nadie nos ha confirmado que se ocupara en esa época para el cáncer. Así que esa ya es una línea de investigación que estamos cerrando y quería dar un complemento que es muy bueno, que Patricio Varela habló con Ernesto Lafuente varias veces, de hecho lo entrevistó en la radio Minería, también la Nacional, y en una de esas entrevistas, son cosas que la gente no puede saber, pero son cosas íntimas de testigos que estuvieron ahí en esas reuniones, comentan de que él llevaba radiografía como un paquete de radiografía chiquitita, así como desordenada, de todo un poquito, y que como que él se las mostró a Patricio Varela y a alguien más que estaba con él, y Néstor Lafuente no sabía que esa persona que estaba con Patricio Varela era un médico. Y el médico, después que se fue Néstor Lafuente, o sea, de hecho le dijo a Pato Varela, le dijo, dile que te deje alguna radiografía para poder analizarla, para poder revisarla, porque tengo dudas, le dijo. Y se la pidieron a Néstor Lafuente y Néstor Lafuente se negó. Y esta persona le dijo a Patricio Varela, fíjate en el final de la radiografía, están cortadas, están tijereteadas, vale decir, en la radiografía en esa época, bueno, y probablemente ahora son digitales, pero uno que otro caso también se hacen, se pantallan. En esa época, abajo, en la radiografía, había un número serie, vale decir, la máquina hacía una radiografía y había un número serie asociado. Quizá y con el tiempo le fueron colocando los nombres y todo. Bueno, esas partes estaban cortadas. Entonces pueden haber sido radiografía de la guata, radiografía del pie, de lo que fuera, ¿no es cierto? Porque no salían nombres, las personas decían, vimos la radiografía, pero no había nombre. No había cómo verla, porque estaba todo cortado. De hecho, no existían los nombres tampoco, pero tampoco O estaban sea, la los números. radiografía no tenía ni una prueba que fuera de él. No, claramente. Y por eso que estas personas que eran médicos, le decía a Pato Varela, dile que te deje algunas para saber de dónde está sacando esta radiografía, para poder identificarla, porque probablemente era un robo de radiografía o el gallo iba o tenía algún amigo médico o un amigo radiólogo que le pasaba radiografías que estaban malas o que quizás iban a botar a la basura. A ver si le refrescan la mente a la comunidad sobre Patricio Varela. Sí, hablaba con la gente, la misma gente de la comunidad de Pato Varela me dio esta información. Me dijeron Ya, que pero explica abiertamente quién es él, porque hay muchos que van a decir, ¿y quién es Pato Varela? era fácil. ¿Quién es Patricio Varela? Bueno, Patricio Varela fue de los primeros ufólogos que hubo en Chile. O sea, de la camada antigua de ufólogos, ¿no es cierto? Petrovich, Varela, y hubo gente mucho más antigua, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 40, 50, 60, ¿no es cierto? Exacto. Que entrevistó el tema de la isla Friendship, Osvaldo Murray también, ¿no es cierto? Eran ufólogos que ya llevan mucho tiempo. Entonces, Patricio Varela era uno de los que hacía un programa que se llamaba Saludando la Noche, o Saludando las Estrellas, también alguna de la gente lo conoce, que fue de los primeros programas radiales de ufología que hubo en Chile, emitido en la radio Minería y en la radio Postal, y tenía una alta audiencia porque era nocturna. En la noche era el mismo que hacía el programa de La Bailona. ¿eh?
Sí, lo pasa que el de la Bailona lo hacía el Martín Chávez, él lo hacía antes, o se seguía rotando, porque eran paquetes. Tú sabes que hay un grupo empresarial que compra 5 horas y ahí mete a gente y mete sus comerciales, ¿te das cuenta, no? Claro. Entonces, ahí estaba Pato Barelo, en esas emisiones. Y él era absolutamente escéptico del caso Friendship, pero él no podía demostrarlo, porque él necesitaba comprobar, tener las pruebas de que efectivamente era todo falso. Y cuando Ernesto Lafuente le llevó esta bibliografía, el médico le dijo, dile que te deje alguna, porque con eso estamos listos. Pero el otro obviamente se la llevó. Ahora bien, yo tengo otra persona que me volvió a corroborar que él tuvo en sus manos un documento de Ernesto Lafuente que mostraba una indicación de que supuestamente tenía cáncer al pulmón, un enfisema pulmonar. Y yo le pregunté, ¿de qué color era ese papel? Me dijo, blanco. Le dije, es imposible con un documento de esa época esté de color blanco, debe estar amarillo. Y le pregunté, ¿cómo eran las letras? Entonces me dijo, no, eran de una impresora común y corriente actual. Le dije, pero tú que eres más viejo, tú sabes que antes se escribía con máquina de escribir. Me dijo, sí, sí, claro. ¿Y tú te acuerdas cómo eran esas letras? Sí, me dijo. ¿Y lo que tú viste era así? Me dijo, no. Bueno, en esa época no había computadora, se escribía con máquina de escribir. Yo me acuerdo que eran unas cápsulas redondas, ¿no es cierto?, que giraban y que dejaban unas manchas y tenía una tipografía especial. Me dijo, tienes toda la razón, no me había fijado en ese detalle. Y el tema y esta persona me dijo que le pidió la radiografía de Ernesto Lafuente y Ernesto Lafuente le dijo, es que la tiene Rodrigo Fuenzalía, me la quitó y se la quedó. Pero él también tenía sus dudas y fue una forma de Ernesto Lafuente de sacarse el pillo. ¿Te das cuenta? Porque ya sabían algunas cosas que no concordaban mucho. Había Bueno, cosas que no cuadraban. Yeah. claro, y eso nosotros ya le habíamos escuchado. A mí me llegó el documento de Nuestra Fuente donde salía yo lo vi, el papel, yo lo vi, donde decía, se acredita que el señor Ernesto Lafuente tanto, pero no dice el hospital, no dice nada. ¿Te das cuenta? Y un papel en blanco perfecto y con una letra impecable que es de las impresoras actuales. Eso, el año 85 no existía. Entonces, como te decía, esa documentación que supuestamente acreditaba que Néstor Lafuente había tenido cáncer, a mí también me llegó un papel perfecto en blanco, o sea, casi blanco, ¿no es cierto?, con una tipografía que es de la época actual, o sea, en el año 85 no existía esa tipografía, en menos el año 90, o sea, recién en el 2000 empezaron a salir impresoras que no te dejaban mancha, que eran casi perfectas, pero para el año 85, 90, 95 no existía eso, entonces obviamente eso ya era una falsedad. Y el papel era distinto, era un papel más grueso. Si tú sacas ese papel, aunque hubiera sido un poquito blanco en esa época, en la actualidad es un papel amarillo, Claro. que se desgasta, se oxida, ¿te das cuenta? Entonces, no hay nada que decir. Entonces, por eso digo que la falsedad va por ahí. Y aparte, yo tengo un documento, que no lo puedo exhibir porque es un documento público, en donde a Ernesto Lafuente se le hace, en los últimos 3-4 años, se les hace un chequeo médico en un hospital, ¿no es cierto? Y se le pregunta, o sea, la persona que le hace que lo recibe, ¿no es cierto?, le tiene que hacer unas preguntas protocolares, ¿no es cierto? Oiga, señor, mire, usted ha tenido diabetes, usted ha tenido, no sé, hipertensión, usted ha tenido cáncer, y él casi todas las niega, ¿te das cuenta? Entonces, probablemente se fue a ver por el tema del enfisema pulmonar que ya tenía, que lo tenía ya desde el año 2000. Pero el cáncer, no he tenido cáncer. Entonces, tú no puedes decir, yo no he tenido cáncer. O sea, porque cuando tú tienes cáncer, de aquí para adelante hay una serie de cosas que tú no puedes tomar. Hay una serie de consideraciones médicas que, o sea, y él lo negó. ¿Te das cuenta? Yo vi ese documento con la hora, la impresión, el hospital y todo. Entonces, la mentira está por todos lados. Sí, es sumamente interesante el tema porque todo esto está basado, primero, en el cáncer y la sanación de Ernesto de la Fuente. Segundo, que Ernesto llega ahí y lo sanan porque él es útil, porque él sirve para la comunidad de Friendship, que son unos seres del espacio, etc. Lo que dice intrínsecamente trata de explicar y pone en la mente del auditor que estaba escuchando esta historia de Ernesto de la Fuente, que él era una especie de ser elegido. O sea, lo sanamos, pero no porque nosotros somos un lugar de sanación aquí en Friendship, sino que te sanamos porque tú tienes una misión, una cosa media avatárica, ¿no? Así como de un personaje angelical o algo, por algo lo eligen seres del espacio con tal tecnología, y entonces se monta todo el cuento ahí de ahí para adelante.
No hay prueba de las radiografías no muestran nada que nos digan que estas radiografías pertenecen a Ernesto de la Fuente. ¿Qué pasa con ese documental que se hizo más tarde donde este ufólogo que vive en Australia, yo no sé si doy el nombre o no, quizás... Tú tienes que eh, entrevistarlo. Tú Bueno, tienes que él entrevistarlo. muestra este documental donde él exhibe, fue el primero que vio la fotografía y tomó fotografía con Ernesto Lafuente de la radiografía, que se ve la radiografía, pues se ven de lejos, no puede ser cualquier cosa, pero él dice, estas son las radiografías de Ernesto de la Fuente, lo que demuestra que esto es verdad. ¿Qué hay con eso? Sí. Mira, yo hablé con él, ¿ah? De hecho, yo hablaba con toda la gente, o sea, gente que pro y contra Friendship, pero la idea es recoger información, dialogar, hablar, conocer la verdad, ¿no es cierto? Porque en el fondo hay gente que cree porque en el fondo efectivamente ha tenido pruebas, y hay otra gente que no cree porque ha descubierto lo contrario. Entonces, hablamos largamente y él vio los documentos, vio los dos documentos que yo te estoy mencionando, pero lo que pasa es que son distintos, porque se supone que son los mismos, pero al parecer a cada persona le han mostrado un documento distinto, ¿te das cuenta? Y él dice, mira, y él fue conmigo, fue bien franco, por eso te dije, habla con él. Él sabe todo lo turbio que hay detrás de French, él lo sabe. Pero me dijo, mira, yo tuve la radiografía y yo conozco una persona cercana que también tuvo cáncer, entonces él se manejaba un poco con el tema del cáncer. Y él dijo, mira, el documento, la radiografía yo la revisé y vi que salía en esto, o sea, creo que lo vi, o sea, estoy seguro que me fijé en eso, pero él lo estaba pensando, ¿ah? Lo estaba pensando. Y también vi el documento, pero lo que a él le hizo más sentido fue el documento más que la radiografía, o sea, él leyó el documento donde decía, se constata que el señor Ernesto Lafuente tiene un cáncer de tipo A, localizado en tal cosa, bla, 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 bla. Y le dije, perfecto, pero para esa época no existían esas identificaciones, como te lo cuento, o sea, no podían los médicos saber eso. Hoy en día tú lees ese documento y un médico radiólogo te lo hace y te lo interpreta un oncólogo también, pero en esa época no existía. Del ¿Te das cuenta? No 85 existía. a esa investigación que demostró que la radiografía existía, ¿cuántos años pasaron? O sea, desde que empezaron a ocupar la radiografía para el cáncer, que fue el año 85 en Inglaterra, y probablemente ponle 5 años antes, porque muchas de estas pruebas se hacen antes y cuando salen buenas, después empiezan a publicarlas. Ponle 5 años antes, el año 80. Imagínate que el año 80 empezaron a ocupar las cosas, pero todavía no existía la terminología para decir, mira, ¿cómo vamos a clasificar el cáncer? ¿Cómo vamos a saber qué tipo de cáncer es? ¿Qué nombre les ponemos? ¿Te das cuenta? ¿No? Eso demora más tiempo. Hay todo un tema de convenciones, reuniones entre oncólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema es que si recién en Inglaterra están empezando a hacer eso, que ya tenían tecnología avanzada, ¿no es cierto? En Chile, eso fue muy posterior, o sea, Chile empezó a comprar ese equipamiento de esa naturaleza mucho después, vale decir, en esa época, contar con un equipo de esa naturaleza, o sea, si en Inglaterra tenía el top de tecnología, Chile ha llegado 3 años después, 4 años después, si es que, con cueva, te das cuenta, ¿no? Y a la universidad más top. Entonces, y no solamente eso, tú no solamente traes el equipo, tienes que mandar 2 o 3 años antes a los radiólogos a especializarse en el uso del equipo, porque cada marca, Siemens, General Electric, cada una, Sony o Fuji, la que sea, cada uno de ellos tiene un protocolo distinto, ¿no es cierto? O sea, igual hay una convención, en el papel va el Claro, nombre del cliente, del paciente, fecha, sí. hora, el número TELA, o la potencia de la emisión, como tú quieras. O sea, hay unas ciertas convenciones mínimas, pero cada uno tiene que especializarse en la tecnología del proveedor de la máquina. Entonces, para el año 85 no existía eso, o sea, si recién estaban haciendo a modo experimental. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si el cáncer era de tipo 3 anular, locado? No existía eso. O sea, toda la bibliografía que yo he leído hasta ahora no lo indica. Entonces, estamos hablando con varios radiólogos y varios oncólogos, pero que ellos se fijen en los documentos de Néstor Lafuente y me digan, oye, para esa época esto es imposible. Y hasta ahora lo que ellos, muchos no me han respondido porque me dicen esto es falso, o sea, es imposible que usted me esté mandando esto porque esto no existía en esa época. ¿Te acuerdas? Claro, Y no conozco ningún oncólogo que en esa época haya ocupado la radiografía para identificar cáncer. ¿Te das cuenta? Se identificaba una inflamación, una trizadura, un quebramiento, lo que fuera, pero no está eso. Entonces, claro. si hay un médico acá que nos esté escuchando y que sepa este tipo de cosas, que nos cuente lo contrario, que nos diga, oye, no, usted está equivocado porque ya existía en el año 70, o en realidad ya se podía, bueno, lo que sea. O al revés, que nos digan, no, Claro, no, este fue el año 2000. ¿Te das cuenta?
Claro, pero claro. no existe, ¿te das cuenta? Bueno, yo Y lo que dice conozco, Enzo es que me dijo que él le creyó en esto por la identificación que él leyó en el papel, porque le hacía claro, sentido con un caso que le era actual, pero le claro, era claro, actual, ¿te das cuenta? claro, claro, Entonces, claro. Sí, yo puedo dar fe que los doctores, los médicos, cuando entra una nueva tecnología como esta, ellos tienen que hacer una especialización. Normalmente tienen que viajar al exterior. Bueno, antiguamente tenían que viajar, hoy día quizás lo hacen en línea a través con los profesionales como corresponde, no sé cómo funcionará hoy en día, pero antiguamente viajaban y estaban algún tiempo allá para hacer el estudio que corresponde para poder aplicar esa tecnología con la acreditación que corresponde dentro del país. Eso es real. ¿Ah? sí, pues, La radiografía, claro, la radiografía está ahí, pero yo puedo mostrarte una radiografía de cualquier persona y aquí se hacen valer de un tema que también quiero tocar este punto, ¿ah? Se hacen valer de un tema que hay gente que sí o sí quiere creer en el fenómeno porque les aferra a algo, a un salvador, a que nos van a ayudar, o simplemente porque me gusta la temática y quiero vivirla a flor de piel, entonces quiero creer en estos falsos profetas, o ellos dirán profetas, estos ufólogos que dicen tener estos contactos, y entonces buscan cualquier tipo de señal para decir, ah, es verdad, ¿me entiendes? Te muestro una radiografía así y, ah, ahí está la radiografía, ¿cómo va a ser mentira? Bueno, pero es que, o cómo la espérate, televisión no lo va a imputar, ¿te das claro, cuenta? claro, El exacto, caso, si el se está caso del hablando programa de OVNI esto con... era un documental ficción y que no se lo Exacto, imputaron. No se lo imputaron, ¿te das exactamente. cuenta? Entonces ahí hay un tema que este juego de la ufología, friendship y lo que pasa con Ernesto de la Fuente, hay un tema de fe detrás, que eso es lo que es difícil derribar, porque las pruebas todo lo muestra, todo lo que es lógico muestra que es todo falso. Lo que vemos como resultado de todo esto, vemos que esta gente que estuvo detrás de ello y que sigue trabajando en esta área, siguen estafando a otras personas en el día de Claro. hoy. Entonces todo muestra que es falso, pero lo único que no podemos votar es aquellos que tienen una fe ciega en esta temática y obviamente aquellos que lucran con la temática, que sabiendo que es falso nunca van a dar paso atrás porque, ¿no? Es la gallina de los huevos de oro. Claro. Mira, nosotros deberíamos hacer un capítulo o dos capítulos completos sobre este tema, porque en el fondo raya en los sectarios. Y yo quiero, mira, yo te voy a dar varios casos. La gente a mí me conoce más que nada por el tema de friendship y por el tema de Claudio Pastén, pero yo he tenido que investigar una serie de casos que yo no los puedo reconocer porque son privados de personas particulares, los cuales, por ejemplo, han tenido a los hijos que se van, hijos con inteligencia normal, que se van a una secta, ¿no es cierto? Esposos que han tenido que dejar que su señora vaya a una secta y han tenido que rescatarla y han tenido que ver cómo la violan, ¿no es cierto? Que como la drogan, o sea, esto merece un capítulo completo, o sea, el Exacto. caso de Antares de la Luz es, una alpargata, de hecho, Claudio Pastén ya la superó pero largamente, pero todavía no está en la cárcel. Entonces, yo creo que conviene que un día la gente que realmente cree mucho en estos temas hable con nosotros, porque hay tres cosas. Una cosa es creer, otra cosa es saber y otra cosa es conocer. Cuando tú conoces el fenómeno, hay varias cosas que se te van cayendo y otras cosas que se van afirmando. O sea, cuando tú conoces el fenómeno ovni, pero el fenómeno genuino, no un dron o algo así, cuando te toca vivir una experiencia ovni genuina, tú dices, perfecto, es cierto, pero es cierto de esta manera. Y obviamente uno no puede negar las otras maneras que existen en el mundo, porque pueden que haya miles de casos, pero tú tienes un caso concreto. Ya, tú conociste el tema, pero ¿qué pasa con la gente que nunca ha visto un ovni, pero ya ha leído mucho? Ok, saben del tema, han leído esta bibliografía acá, han entrevistado a esta persona, pero no conocen el fenómeno. Pero hay otras personas que no están siquiera en esa posición, creen por creer, y está bien, a veces pueden incluso achuntarle, pueden decir, yo quiero los ovni, y efectivamente yo te puedo decir que los ovni existen, pero tú tienes que darte el trabajo de verificarlo para ti, no lo hagas por nosotros, hazlo para ti. Y mira, a mí me ha tocado gente que quería con todo, se pusieron capa y todo, y nunca vivieron ni una experiencia, y al revés. Gente que era absolutamente escéptica, pero a acérrima escéptica les tocó vivir la experiencia. Entonces, hay de todo un poquito. Pero lo que tú comentaste, lo más complicado en estos casos es romper, no se trata de romper, es invitar a la gente a que se pregunte, este caso está muy bueno, me llena y todo, pero ¿es cierto? ¿Hay algo cierto en ello? Claro, Lo que claro, tú dices, claro.
Puede ser que lea un libro, una historia, escuche un relato y lo encuentro fantástico y me llena de fantasía como un niño. Pero eso O no me llena quiere el decir hueco, me llena que... mi expectativa. Claro, pero no quiere decir que yo sea un niño y vea la Pascua y el árbol, no quiere decir que Santa Claus existe, que va a venir Claro, volando en un trineo, ¿no? claro. Entonces ahí hay un tema bastante complejo que es de donde por lo demás estos parásitos sociales también se toman para Tal cual. parasitar, para quitarles el dinero, para abusar de sus esposas, de sus familias, de sus hijos, y lo que hemos visto con el caso que hablamos de Drogarla, Claudio Pastín. Y violarla. Oye, si un día vamos a hablar sí, de estas cosas, hay ufólogos que han drogado, violado a personas. No vamos a entrar en detalles, pero, o sea, nosotros no estamos acá de casualidad con Paulo dando esta emisión porque nos interesa el tema, porque no tengamos nada que hacer. O sea, cada uno de nosotros tiene que hacer cosas más importantes, pero nos parece súper importante darle a conocer esta información a ustedes para que ustedes no caigan, no sean víctimas. Si esa es la intención nuestra, que a ustedes no les pase nada. claro, y que paso a paso estas cosas se hablen, se denuncian y bueno, de una vez por todas, los países hispanoparlantes vayan evolucionando, dejando atrás tanto cuento, mito y leyenda que nos sirven, ¿no? Los mitos y las leyendas que dejan una buena enseñanza, claro, sirve, algo que te ayuda a vivir mejor, pero aquellas cosas que simplemente destruyen y mantienen a la gente en una especie de, de como estar borracho en una fantasía. ¿Para Sí. qué? ¿Para qué? Realmente es momento ya de comenzar a avanzar y dejar este tipo de temas. Y si es que alguien realmente quiere entrar en el mundo de la espiritualidad, bueno, que lo haga, pero lo haga de verdad, con algo que sea fidedigno, pero no simplemente creyéndole a cualquier personaje con Uy, algún desequilibrio mental ahí que se hace llamar elegido o contactado pleyadiano y todo. Sí. De hecho, Miguel, ¿dónde están las Pléyades? Si tomamos no, está un ovni o lejísimo. un cohete y pudiéramos llegar ahí, ¿vamos a ver las Pléyades como Pléyades? Nadie sabe, porque en el fondo tú, en la medida que te vas acercando a un conjunto de estrellas, obviamente vas viendo más estrellas y quizá incluso no puedas ni verlas, porque en el fondo hay estrellas que cuando tú te vas acercando, bueno, esto es una teoría, ¿no es cierto? Mientras tú te vas acercando a esas estrellas, vas chocando con otras que te iluminan más, son sectores de más luz, menos luz, pero ¿cuál es la idea de ir a las Pléyades? O sea, o que, si, mira, yo no digo que no existan los extraterrestres, no tengo idea, no sé quién para negarlo, pero hay cosas que son de la Tierra, son puntuales que tú las puedes verificar acá. No es necesario que existan los extraterrestres para darle credibilidad al tema OVNI, ¿te das cuenta? Claro. Oye, y yendo más atrás con el tema del caso de Friendship, Ernesto de la Fuente y todo, ¿qué hay con este asunto de las bases en el sur de Chile? Porque por un lado, mira, a la gente en Chile, yo me acuerdo cuando yo era niño, contando que tengo solamente 41 años, joven todavía, yo me acuerdo cuando yo era niño, sí, la gente veía, por ejemplo, si caminaba por el centro de Santiago, que normalmente por donde yo vivía, crecía y todo, crecí y todo, ah, cuando llegaba, por ejemplo, un norteamericano, un alemán, un turista, en Santiago, la capital de Chile, supuestamente que teníamos más avanzado que las demás regiones, era un show. La gringa y el Tal cual. gringo caminando. ¿Ah? Tal Eran como cual. extraterrestres caminando en el Paseo Humada. Imagínate cómo lo veían en el sur de Chile. Ahora, Muy buena tu nosotros analogía. sabemos, ¿eh? Muy buena tu analogía. Claro, Si acá, ahora ya era, nosotros, si acá era increíble cómo había sido allá. ¿cómo habrá sido allá? Claro, y cuando llegan los americanos, por ejemplo, en una misión secreta, ¿sí? En un submarino, en un barco, allá, y se bajan con celulares o con ciertas tecnologías de radio que la gente no conocía, porque en ese tiempo todavía, y todavía hoy en día, que cocinan a leña en algunos lugares, que es fantástico. De hecho, yo me mudé de Finlandia, de Europa, con toda la tecnología, me mudé a una aldea, a un lugar rural. Yo tengo mi casa, todo bien aquí, pero aquí es muy rural, todavía hay calles de tierra y todo. Me encanta esa vida, ¿m? Pero no veo, veo desde la visión europea el mundo, ¿sabes? No veo desde la visión de haber nacido en una aldea lejos de todo y que Nativa, te finalmente, falta la visión nativa. claro, entonces si es que uno
se ponen en esa posición y llegan, por ejemplo, nosotros sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, el sur de Chile y el sur de Argentina se llenó de aquellos que tuvieron que dejar Europa, digamos los nazis, y aliados, ¿verdad? Y claro, venían arrancando porque venía el juicio de Nuremberg, venía todo lo que le iba a caer encima. Y entonces hubieron muchas bases y muchos lugares secretos, hablando de Colonia Dignidad. ¿Cuántos chilenos realmente pudieron entrar ahí? ¿Y cómo está conectado esto con el caso de la ufología? Mejor eso lo dejamos para otro programa. Ya hablamos de los nexos de Frenchy con la Sí. dignidad. Eso es Entonces, un gran tema que hay que conversar después. Sí, entonces para cerrar mi punto, si en ese tiempo llegaban esos barcos, alemanes o americanos, europeos, con gran tecnología, venían a esconderse a ciertos lugares al sur de Chile, era muy fácil que la gente pensara cualquier cosa menos la realidad, porque lejos de lo que estaba pasando en el mundo, dentro de un mundo cerrado, de una pequeña comunidad, una pequeña aldea, de pronto llega gente racialmente totalmente diferente, porque digámoslo, los friendship eran reconocidos como los tales nórdicos, que son básicamente alemanes o suecos, ¿sí? Con un acento no gringo, no digamos americano, acento alemán. Siempre se habla de esto. Entonces, a mí me parece que todo 2 más 2 es 4. Pero claro, dentro de una visión mitológica, de no saber lo que está pasando en el mundo y cómo son en los demás países, la tecnología que ellos tienen, es fácil pensar cualquier cosa. Y si alguien más encima enciende la llamita, que pueden ser personas de otros planetas, de las estrellas, es posible llegar a creerlo. Si por ahí yo pienso que va el tema. Mira, eso da para una conversación larga, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es todo un capítulo. Porque yo también he tratado de entender por qué la gente, cómo fue que la gente de esos sectores fue incorporando o armando una cosmovisión de estas personas a su cosmovisión, cómo ellos con los elementos que ellos tienen, ¿no es cierto?, van integrando el hecho mismo que estas personas estuvieran ahí cerca y se le aparecieran, ¿no es cierto? Y todo lo que se hablaba, la mitología, etc. Es un capítulo completo. Pero sí, mira, digámoslo de manera resumida, y eso es un tema que viene para el próximo capítulo. Yo he escuchado de muchas personas que me dicen que en el sur de Chile efectivamente hay instalaciones militares que son multinacionales, ¿no es cierto? Y el país no tiene por qué hacerla pública, pues son temas geoestratégicos. ¿Te das cuenta? Nadie sabe si el tema era de la Guerra Fría, venía de antes, se hacen experimentos en personas, quién sabe, no, mejor ni preguntar. Pero obviamente quizás Ernesto Lafuente tenía información de eso, y dentro de todas las cosas que él armó, utilizó esa realidad, eso que él sabía. O sea, Ernesto Lafuente era muy pillo, él sabía ciertas cosas, y sobre eso él iba montando temas. De hecho, él ocupó historias de mucha otra gente, y yo conocí gente que me dijo, oye, esta historia que cuenta Ernesto Lafuente es mi historia, no lo podía contar a nadie más que yo, me pasó a mí, ¿te das cuenta? Entonces, cómo Ernesto Lafuente, o sea, las personas que se dieron cuenta después del tiempo, de que alguien estaba contando una historia y decía, oye, pues esa es mi historia, yo nunca se la he contado a nadie, y la está contando en esta fuente, y dice, ¿de quién la contó en esta fuente? Ah, bueno, de mierda. ¿Te das cuenta? Así que bueno, ahí la vamos a contar en otro capítulo. O sea, aquí hay mucho que contar. El tema Frenchy tiene muchas cosas que le han ayudado mucho a la gente que está interesada en el tema OVNI, porque más allá de que descubramos que al final hay mucha mentira por medio, nos ayuda mucho como un parámetro, como un patrón para ir identificando los casos falsos. Y toda la mentira, toda la gente está metida en los casos falsos. Así es. Bueno, creo que tenemos esta sesión ya lista. Hemos hablado temas fuertes y directos frente a este caso. ¿Con qué nos vamos a encontrar la próxima semana? ¿Qué nos traes? Prefiero dejarlo como sorpresa. Ya. Vamos a dejarlo como sorpresa, punto suspensivo. Entonces, recuerden... Las dos son sorpresa. Vale. Recuerden que vamos a hablar finalmente del tema del cáncer y sobre todo de Ernesto Lafuente y con sus asuntos relacionados a los derechos humanos y las violaciones de derechos humanos. Esto es algo que tenemos prometido aquí en Paulismo y lo vamos a llevar adelante. ¿Por qué? Mira, yo, Miguel, he leído algunos comentarios sobre los videos últimos que se han hecho sobre Ernesto Lafuente, donde ciertas personas, no sé si lo hacen a priori para desatar ese tipo de visión frente al trabajo que estamos haciendo, o lo hacen desde la visión de no entender cuál es nuestra misión.
¿Mm? Y postean cosas como, oye, el hombre ya murió, déjenlo descansar en paz. ¿Mm? Pero claro, él murió y no hay problema con él si el tema es la mentira con la cual se sigue lucrando hoy en día. Esto es El lo hombre que murió nosotros sin decir la tenemos una verdad, hay que cruzada. decir las cosas. El hombre se murió sin decir la verdad, y como no fue capaz de decir la verdad, no reconocer la mentira de él, nos dejó a nosotros la obligación de exponer la verdad que es latente, ¿te das cuenta, no? Claro. Eso es todo. Estamos haciendo Así la pega del inicio. que, bueno, unos segundos para que te despidas de la comunidad. Estoy seguro que todos disfrutaron muchísimo de esta sesión. Y bueno, o sea, decirles, recordarles que estamos todos listos y comenzando la nueva temporada aquí de Paulismo con Michel Jordan y otros invitados estelares que vamos a tener aquí para comentar sobre los temas de ufología nacional, latinoamericana y del mundo. Bueno, Michel, mandarle un saludo a todos los radio escuchas y los video escuchas, ¿no es cierto? Todos los participantes, todos los que nos ven. La idea es siempre que rescaten la información que les vamos dando, no para que la crean, sino para que la investiguen. Bueno, y si no tienen tiempo para investigarla, ok, está bien. Pero traten de rescatar eso, que hay mucha gente que no le está contando a usted o no le va a contar nunca la verdad de los casos que investigamos, porque a ellos no les conviene. La verdad a ese duele, ¿te das cuenta? Pero conviene mejor saber que un caso es falso a creer en un caso que uno sabe que podría ser, que no podría ser, pero en el fondo es mejor al tiro. O sea, en mi experiencia, ¿no? Mucha gente me ha agradecido a mí con el tiempo y con gente con la cual me he peleado por los casos, me han agradecido que haya sido tan insistente porque me han dicho, oye, sé que yo te cuento que yo estuve a punto de tal cosa, y si no hubiera sido por la presencia tuya o la presencia de toda la gente que ha hablado mal de Friendship, yo nunca hubiera tenido la alerta, y sin esa alerta yo hubiera sido presa fácil de esta gente. Entonces, vamos a hablar muchas cosas para ayudar a la gente. Si la idea no es difundir el fenómeno por difundirlo. De hecho, si fuera por mí, yo no lo difundiría, porque detrás del fenómeno OVNI hay cosas muy malas, pero bueno, hay que advertir a la gente, hay que informarle, y esa es la tarea nuestra. Y le doy la gracia a que nos escuchen. así es. Es una tarea por ayudar y por evitar que haya más víctimas sobre estos temas. Obviamente el caso Friendship, el caso ufológico en general es muy interesante y da mucho, pero también hay personas que a veces caen en garras que son bastante siniestras y aquí estamos revelando las cosas como son. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver. Como siempre, le dan me gusta, comparten en red social, dejan sus comentarios y preguntas para la próxima sesión y sobre los temas que quieren tratar aquí. Pueden contactarse conmigo a través de tarotymisterios@gmail.com y ahí pueden mandarme más información si tienen algún caso o alguna experiencia interesante que quisieran compartir con toda la comunidad. Entonces, bienvenidos sean. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima. Hasta pronto. Gracias, nos Chao, vemos, Miguel. suerte, todo lo mejor. Chao.